Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Deusto Business School. Esta es la decimotercera edición del programa de dirección financiera en la que he participado en todas ellas y para mí, como digo, es un auténtico placer y un honor estar en esta nueva ocasión. La idea es efectivamente ir actualizando la visión de la economía. Bueno, gracias por venir y también gracias a los que están siguiéndonos desde sus oficinas o desde sus casas. Como digo, la idea es actualizar la situación de la economía ahora que tenemos mucha más visibilidad sobre la situación sanitaria, ¿no? Siempre que uno dice afirmaciones tan contundentes como estas, es obvio que se la juega, porque puede ser que tengamos una sorpresa negativa en materia de pandemia, pero yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que al final, al menos la elevadísima incertidumbre que teníamos pues hace un año o hace un año y medio asociado, como digo, a la pandemia, pues se ha disipado. Ahí voy a poner algunas de las frases que decíamos, y esta es una de las frases que más repetíamos en marzo del 2020, es decir, justo en el inicio de la crisis económica, y ahí nos atrevíamos a decir, ante la más intensa, pero más corta recesión de la historia. Así lo veíamos los economistas, porque era la primera vez en la que asistíamos a una recesión económica no motivada por la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, sino asociada a una decisión política. La decisión política fue: vamos a parar la economía. Como si de un motor se tratara, las autoridades políticas decidieron frenar, decidieron parar, darle al botón del stop a la economía, priorizando la salud de los ciudadanos. Y eso fue una decisión inédita hasta el momento, que tenía toda la lógica del mundo y, como digo, éramos más o menos conscientes de que íbamos a asistir a esa fuerte caída del Producto Interior Bruto. Ahí podéis observar, la línea negra era la previsión de crecimiento que existía en noviembre del 2019, justo hace 2 años, y la línea naranja y azul, que aquí prácticamente no se distingue, luego explicaré qué es cada una de ellas, pues fue la evolución del PIB. Un PIB que cayó en apenas 2 trimestres, un 10% en la economía mundial. La anterior crisis había caído un 8%, pero cayó eso prácticamente en un año y medio, y aquí cayó en solo 3 meses, por eso decíamos la más intensa de la historia, pero la más corta, porque, insisto, crisis entendida como caída del Producto Interior Bruto apenas duró 2 o 3 meses. Fue más intensa en las economías desarrolladas, cuyo Producto Interior Bruto cayó un 12%, que en las economías emergentes, que, bueno, tal vez de forma paradójica, pero son las que menos sufrieron del parón de la economía asociado al COVID. Por tanto, para una vez que acertamos los economistas, lo pongo sobre la mesa, la recesión más intensa pero más corta de la historia. Y el año pasado, cuando tenía ocasión de comentar aquí, lo que decíamos es: ya tenemos evidencias de recuperación. Yo recuerdo que cuando decíamos esto, que teníamos evidencias de recuperación, no estaba tan claro, el diagnóstico no era tan compartido, y también porque todavía no se habían encontrado o no se habían anunciado las vacunas. Eso no fue hasta el 8 de noviembre y, por lo tanto, en octubre todavía teníamos dudas de si iba a haber o no una vacuna. Pero en octubre del 2020 ya teníamos algunos indicadores. Ya se había levantado algún tipo de confinamiento, ya había habido una reducción de las restricciones a la movilidad y ya teníamos evidencias de recuperación económica. Es el mismo gráfico que antes, pero ahora lo avanzo precisamente hasta la situación actual, y ahí podéis ver la evolución del PIB, es la línea naranja, porque la evolución, la línea azul, es la previsión que teníamos en diciembre del pasado año. ¿Con esto qué quiero poner de manifiesto? Que efectivamente el PIB mundial ha recuperado todo lo perdido en la crisis, y esto es importante y es un balance positivo, el hecho de que
paramos la economía, se dejó de consumir durante 2 o 3 meses del orden del 10%, bueno, en los siguientes meses la recuperación ha sido muy intensa, tanto que ha servido para recuperar todo el PIB perdido en los meses anteriores. Y no solo eso, y hoy puedo decir que esas perspectivas de recuperación que teníamos en noviembre o en octubre del 2020 no solo no se han cumplido, sino que se han situado por encima de lo esperado. La recuperación económica, por lo tanto, no solo ha sido un hecho, sino que ha sido más rápida de lo inicialmente estimado. Sin ninguna duda, hay entrado en juego varios factores. Uno de ellos, que hemos tenido una vacuna, y una vacuna eficaz, una vacuna que ha sido útil para frenar los contagios, para frenar la gravedad de la gente que ha caído enferma, y eso es lo que ha permitido una movilización. Y esto es una frase o una idea en la que sí me gustaría insistir, el ritmo rápido de recuperación de la economía nos ha sorprendido a los economistas. Y esto es un gráfico comparado, bueno, con alguna de las variables. Podemos elegir el Producto Interior Bruto o podemos elegir el comercio mundial, por ejemplo, como otra de los indicadores de la situación económica. Y aquí lo comparamos con la otra gran crisis, la crisis del 2008, que fue una crisis muy intensa. Podéis observar que incluso aquella crisis fue un poquito más, en comercio mundial, incluso fue un poquito más intensa, porque el PIB cayó de forma más intensa que el comercio cayó más intensa que el anterior, pero duró incluso más. Pero fijaos la línea azul cómo recuperaba de forma más lenta. Otra evidencia más que pone de manifiesto, como digo, que no solo hemos recuperado todo lo perdido, sino que además lo hemos hecho a un ritmo mejor de lo esperado. Por tanto, segunda noticia positiva. Y ahora lo que voy a hacer es mojarme para ver si el próximo año, ojalá tenga ocasión de volver a estar aquí, pues ver si volvemos a acertar o no. Y fijaos, la parte de la recuperación está siendo más intensa de lo esperado, pero aquí viene el titular. El crecimiento será robusto en el 2022. Esta es la frase que podemos manejar los economistas y esta es la previsión con la que contemplamos. Y es una previsión moderadamente optimista, en donde, y ahora ya despliego, es el mismo gráfico en el que he ido poniendo sombras para no ir desvelando el final, ahora ya despliego, quito todas las sombras y podemos ver la evolución de lo que se espera en los 2, 3 próximos años. Podéis comprobar cómo es verdad, la economía mundial ha recuperado todo el PIB perdido y casi está a punto de recuperar el PIB que hubiera tenido si no hubiera habido COVID. Esto es un poco la derivada de la derivada, pero quiero centrarme en ello. La línea negra es la previsión que había en el año 2019. La línea naranja es la evolución real de la economía mundial y la previsión que ahora tenemos. Es verdad que hay un poquito de gap, no sé si se ve ahí, es que esto no me funciona, no sé si se ve ahí un poco al final. Es verdad que la línea naranja no termina de coger la línea negra, pero esa diferencia es pequeña. E insisto, eso es si no hubiera pasado nada con el COVID. Esto para mí es una noticia francamente positiva, que la situación de la economía mundial en el 2024 tal vez sea la misma que la trayectoria que hubiera tenido si no hubiera habido COVID, para mí desde luego es para quitarnos el sombrero y decir, wow, esta vez sí se han hecho bien las cosas. Esto me sirve para preparar el terreno de lo que voy a hablar luego. ¿Qué se ha hecho bien esta vez? La política fiscal y la política monetaria. Pero luego entraré. Evidentemente, esto no va a ser gratis, el hecho de que se haya hecho muy bien la política fiscal, muy bien la política monetaria, el hecho de que esta vez los economistas hayamos hecho, o las autoridades económicas hayan hecho lo que el ciudadano pedía, a diferencia de otras crisis, es fenomenal. Hay veces que es fenomenal, pero no es gratis. Luego hablaremos de las implicaciones. Pero fijaos el gráfico del centro. El gráfico del centro es para las economías desarrolladas. En las economías desarrolladas, claramente, ese es el escenario que se maneja. El escenario que se maneja ya no es solo que se haya recuperado el PIB perdido, sino que se haya recuperado la tendencia de crecimiento que existía, es decir, como si no hubiera pasado COVID. El efecto es un pelín peor en las economías emergentes. Antes he comentado, son las que menos sufrieron la crisis, pero son las que tal vez
sí puedan perder un poquito de PIB estructural, por así decirlo, ¿eh? Pero yo me quedo con esta idea, la mejora de las previsiones y la posibilidad de que tal vez efectos de PIB, bueno, pues no haya pasado nada y recuperemos la tendencia del 2019. Aquí simplemente os pongo las previsiones país a país y un pequeño texto a la derecha de lo que se contempla para el 2022. Un crecimiento del PIB mundial del 4,5%, Estados Unidos al 3,9%, el área euro al 4,6%, el Reino Unido 5,2%, China creciendo al 5,8%. Por lo tanto, de nuevo, como digo, un escenario positivo. Tendremos que ver si se cumple o no. Dentro de un año, como digo, espero que tengamos esa ocasión, y estos son un poco los gráficos simplemente para evidenciar lo mismo. La OCDE son las previsiones que os he puesto en la anterior, y aquí tenéis las previsiones del FMI que justo las publicaba ayer, y las conclusiones son más o menos lo mismo, ¿eh? Se espera un robusto crecimiento de la economía en el año 2022 que sirva para ir compensando el PIB que hemos dejado de tener y, por lo tanto, ¿por qué no cerrar el gap, cerrar el hueco que nos dejó la crisis COVID? El reto que teníamos en marzo del 2020, cuando vimos la crisis tan intensa a la que nos íbamos a enfrentar, intensa, aunque corta, pero intensa, la frase que yo insistía mucho es reto. Evitar los daños estructurales de una crisis que será coyuntural. E insisto, decíamos que la crisis iba a ser coyuntural porque no había desequilibrios macroeconómicos, porque se había decidido dar al botón de apagado que hoy antes hemos comentado. Y evitar el daño estructural es lo que he dicho, conseguir que la línea naranja alcance la línea negra, si me permite esta explicación más sencilleta. Y para eso, la clave, el papel de la política monetaria. Como sabéis, la política económica tiene dos grandes componentes. Por un lado, la política fiscal, que tiene que ver con el gasto público, que tiene que ver con las decisiones que toma un gobierno, moviendo los impuestos, decidiendo esa política fiscal, una política fiscal en la que no nos ponemos del todo de acuerdo los economistas, desde que Keynes, que podemos decir que fue el primer defensor de la política fiscal, y el New Deal de Roosevelt en los años 30, después de la Gran Depresión, ese fue el gran ejemplo de la política fiscal. Bueno, luego no ha sido tan defendida, o no todos los economistas, especialmente los monetaristas o especialmente los más liberales, han estado en contra de una política fiscal expansiva. Surge esta crisis y yo creo que nadie, o casi todo el mundo acepta que esta vez los estados tenían que dar rienda suelta, por así decirlo, al gasto público. Pero junto con la política fiscal, la otra es la política monetaria. La otra son las decisiones que pueden tomar un banco central, ya no solo en cuestión de los tipos de interés, y es bajarlos pues hasta el 0%, sino darle a la máquina de la creación de dinero, crear lo que se llama la base monetaria, porque el dinero no es como la energía, que no se crea ni se destruye. No, el dinero se crea, y ese dinero se crea por parte de un banco central. Y en principio puede crear todo el dinero que quiera, siempre y cuando mantengamos o mantenga el Banco Central la credibilidad. El Banco Central Europeo crea euros, emite euros, nos los da, y yo con esos euros pues voy a una farmacia, pido un medicamento y me lo da a cambio de un papelito o me lo da a cambio de una tarjeta de crédito. En eso consiste la creación del dinero. La creación de dinero, desde que se suspendió ya la conversión del dólar a euro, del dólar en oro, en agosto de 1971. Desde entonces, que eso provocó que el sistema de Bretton Woods, diseñado precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, saltara por los aires, desde entonces no hay nada detrás del dinero. No hay más que confianza, no hay más que credibilidad, si tu moneda la tiene, porque evidentemente si tu moneda no tiene credibilidad, pues esa creación de base monetaria no sirve para nada. Bueno, todo esto que podía quedar más o menos teórico ahí en un manual de macro, es el gran recurso que han hecho los bancos centrales. De esto ya hablé hace un año, pero hoy de nuevo tengo la posibilidad de ver la evaluación de esta política monetaria no convencional. Esto es un experimento monetario sin precedentes. Nunca, jamás, un banco central como el Banco Central Europeo ha sido tan activo
en la creación de dinero. La gran receta, una de las grandes soluciones o una de las grandes medidas que han tomado los bancos centrales en esta crisis ha sido la creación de dinero. ¿De qué estamos hablando? El BCE, 3,4 billones de euros. Para que os hagáis una idea, son 3 veces el PIB español. Aproximadamente en apenas 15 meses, ¡rum!, el BCE ha inyectado liquidez. Ya también lo hizo, pero fijaos, de forma muchísimo más tímida. En el año 2011, 2012, veis que haya habido una creación de base monetaria. Ahí lo hizo el Banco Central Europeo para intentar, bueno, resolver la crisis que tuvimos entre el año 2008 y 2012. Aquella crisis, y esto podemos debatir luego, y evidentemente aquí hay componentes ideológicos que cada uno tendremos, no se hizo bien. No se hizo bien. En mi opinión, no se hizo bien. No se salió bien de la anterior crisis. No, los economistas, los banqueros centrales no resolvieron bien la crisis. Y eso luego ha podido generar, bueno, pues falta de conformidad por parte del ciudadano, eso ha podido provocar populismos, eso ha podido provocar tensiones. Esta vez no. Insisto, y eso es debatible, porque uno podía haber dicho en el año 2012, oye, España, tú tienes un problema macroeconómico, oye, Italia, tú tienes un problema macroeconómico porque has vivido por encima de tus posibilidades y bla, 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 y por lo tanto te lo resuelves tú. Yo no voy a inyectar liquidez, yo no voy a permitirte una política fiscal expansiva. Ahora no. Ahora no, y además porque es que no sería justo. Y ahora voy a hacer un comentario que sé que es polémico y lo voy a decir desde el más absoluto de los respetos y de verdad, si a alguien le sienta mal, pido disculpas desde ya. Pero se priorizó la salud. Y alguien puede decir, oiga, gobierno, usted ha priorizado la salud contra la economía, me ha provocado que mi negocio, que mi restaurante, que mi bar, que mi hotel he tenido que cerrar porque usted ha priorizado la salud a mi negocio. Y lo siento, pero no estoy de acuerdo. Yo podría quejarme ante usted de que ha tomado una decisión que ha ido contra mi negocio. Porque si mi negocio ha quebrado porque yo he hecho mal las cosas, porque me he endeudado, porque he gastado de más, bueno, pues tal vez es mi culpa. Pero si yo he cerrado por su decisión, gobierno, es injusto, es insolidario. Insisto que esto es muy debatible y no quería, insisto, ofender bajo ningún concepto porque son temas absolutamente sensibles. Pero bueno, ante una crisis provocada por una prioridad de la salud y un punto de injusticia, podríamos así decirlo, por parte de mucha gente que lo ha pasado mal económicamente, bueno, no se puso ninguna duda a esa decisión del Banco Central Europeo de inyectar 3,4 billones de euros. Esa ha sido la inyección de liquidez. Allí arriba en la montaña, el BCE ha creado en el manantial 3,4 billones de euros. ¿Cuál era el reto? El reto era hacer llegar ese dinero a la economía real. El reto era hacer llegar a nuestra casa y cuando en nuestra casa abriéramos el grifo, bueno, pues llegara el dinero, porque de nada me sirve que el BCE allí en Frankfurt crea dinero si eso a mí no me llega a mi negocio, no le llega a mi restaurante, no le llega a mi pyme. Esto es un poco técnico y lo pasaré rápido, pero esto va a ser lo que van a tener que estudiar las siguientes generaciones en el libro de macroeconomía o de política monetaria, el cómo hacer llegar esos 3,4 billones de euros a la economía real. Y han sido dos grandes canales. Por un lado, vía inyección de liquidez a los bancos comerciales y por otro lado, la política monetaria no convencional, que es la adquisición de activos de renta fija por parte del BCE. Esto es nuevo. El canal de la derecha es un invento nuevo. Es algo que jamás antes habíamos visto, que ha sido un experimento, pero que está funcionando bien. Tal vez se entienda mejor con este esquemita que lo usé el año pasado. El Banco Central Europeo ahí arriba crea base monetaria y con esa base monetaria se lo presta a los bancos y los bancos, bueno, pues se lo prestan a las pymes, a los autónomos, a las familias, ¿no? Esto es lo que quería poner aquí, el papel de los bancos. Los bancos, el BCE les ha prestado 1,6 billones de euros y esta vez los bancos han prestado dinero a la economía real. Esta vez no ha habido un credit crunch, no ha habido una restricción crediticia. Esta vez una pyme, un autónomo, una familia ha encontrado
financiación. Esta vez no ha habido una restricción crediticia que ha intensificado la crisis. ¿Qué importante es esto? No sé si está quedando demasiado técnico, pero lo importante era que no hubiese un daño estructural en la economía asociado a una crisis que iba a ser coyuntural. Y parece que se ha conseguido esa línea naranja acercándose a la línea negra. Y en eso han tenido esta vez un papel favorable las entidades crediticias, que les ha pillado en un momento de solvencia, no en un problema de insolvencia como el que hubo en el año 2008-2012, que fueron una de las causas de aquella crisis. Esta vez han sido una de las claves para que no se produjera ese daño estructural en la economía. Y la otra, bueno, estas son unas palabrillas un poco más técnicas, la otra ha sido la creación de dinero del Banco Central Europeo, que ha comprado bonos emitidos por el Tesoro Público de España, de Italia, de Francia, de Alemania. Ha monetizado la deuda pública, algo que estaba prohibido, algo que es pecado. Cuando uno estudia macroeconomía, eso de que un banco central compre la deuda pública, pues como digo, es pecado, pero al Banco Central Europeo le ha dado igual. Ha comprado bonos a través de unos programas, esto para que sepáis un poco más, que es el programa APP y es el programa PEPP, sobre todo el programa PEPP, que es un programa que se decidió implantar en marzo del 2018, el 18 de marzo. No es casual que ese fue el día que los mercados financieros dieron un punto de inflexión ante el anuncio del PEPP. Se parece a aquel whatever it is que dijo Draghi en julio del 2012. Y digo esto, para los que sigáis un poco más de cerca la actualidad, el BCE tiene que anunciar, y seguramente anuncie en diciembre, que este PEPP termina. Este PEPP tenía una fecha de caducidad, que es marzo del 2022. Se supone que es un programa extraordinario mientras durase la crisis. Bueno, pues si estoy en lo cierto y toda esta exposición inicial de que la crisis ha terminado, de que la recuperación económica, bla, 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 bueno, pues parece que tiene sentido que hay que quitar ese programa. Y esto es algo en lo que los mercados financieros, los economistas, vamos a estar tremendamente atentos. Insisto, pido disculpas si queda demasiado técnico, pero bueno, si escucháis el BCE anuncia el final del PEPP, es esto, está preparado, está todo preparado para que lo anuncie seguramente en diciembre el final del PEPP, aunque puede sustituirlo parcialmente por la compra del APP. Pero tiene cierta lógica que los bancos centrales, si esa brutal inyección de liquidez ha funcionado, si la economía está recuperando, si la línea naranja está recuperando la línea negra, tiene sentido que los bancos centrales vayan retirando esos estímulos brutales que han implantado. Y sobre todo, bueno, estos son los programas, tampoco voy a insistir mucho más, y sobre todo porque está repuntando la inflación, ¿vale? Y esto sí que es nuevo. Que esté repuntando la inflación y sí que es novedoso respecto a la anterior vez que estuve aquí. Es la primera vez que podemos decir que la inflación está alta. Claro, esto no está actualizado. Ayer salió el dato de Estados Unidos de septiembre, es 5,4, en el área euro es 3,3, es decir, los datos de septiembre han sido un poquito más altos de lo esperado. Sí, sí, estamos asistiendo a un repunte de la inflación. Esto es novedoso. Sí podíamos estimar que iba a haber un repunte de la inflación, pero está siendo superior al que pensábamos. Y está siendo superior, y por lo más esto vuelve a quedar un poco técnico, pero es importante como economista porque a los factores de presión desde la demanda, es decir, si nos hemos puesto otra vez, hemos salido a comprar, a gastar, a viajar, los atascos, el no sé qué, bueno, pues está muy bien, la economía se está recuperando y se suben los precios, no pasa nada porque hay una presión desde el lado de la demanda, está habiendo una presión desde el lado de la oferta. La oferta no está siendo capaz de ajustarse al fuerte crecimiento de la demanda, si queréis. Esto es una de las implicaciones que están produciendo. Está siendo tan rápida la recuperación económica que la oferta no está siendo capaz de reaccionar. También porque ha estado parada mucho tiempo y volver a encender la máquina en algunos casos no ha funcionado. Porque hay problemas. Aquí pongo los motivos del repunte de la inflación. Ahí se ve arriba a la izquierda, Baltic Dry Index. Es un índice que utilizamos para medir el coste del transporte marítimo. Fijaos cómo se ha disparado. Es que no hay barcos suficientes para transportar todo lo que se necesita transportar.
y se están cayendo. Eso es uno de los factores que decimos desde el lado de la oferta. Evidentemente, el precio del petróleo está subiendo, abajo el precio de los metales. Y arriba a la derecha el gas natural. Y abajo a la izquierda los derechos de emisión del CO2. Bueno, esto es otro asunto del que luego podemos hablar. En Europa tenemos una prioridad que a mí no me parece mal, y es que queremos ser los líderes, ya que no somos los líderes en innovación, no somos los líderes en tecnología, sí queremos ser los líderes en economía sostenible. Y esto puede ser que dentro de una década se convierta en la gran ventaja competitiva de Europa, porque puede pasar que dentro de una década eres una empresa sostenible o no vas a ser, y eso puede suceder, y en esta ocasión Europa va por delante. Hemos reflexionado mucho al respecto y hemos decidido tener un sistema de fijación de los precios en el mercado mayorista de la electricidad que es marginalista, de tal forma que todos los precios van al mismo, todos los precios sí van al mismo, o toda la energía, todos los megavatios horas van al mismo precio, independientemente de con qué fuente de generación de electricidad lo estés haciendo. Si tienes una demanda, primero satisfaces con las energías más baratas, las renovables, luego tiras de la nuclear y lo último, pues tiras de la más cara. La más cara, ciclo combinado, que tira de gas natural. Hemos tenido la mala suerte de que el gas natural se está encareciendo de manera espectacular. Hay otros motivos en los que no vamos a entrar, pero el gas natural se está disparando y además en Europa hemos dicho, si tú quieres contaminar, tienes que pagar una especie de impuesto que se llaman derechos de emisión de CO2. Bueno, la combinación de un gas natural alto y un derecho de emisión muy alto provoca que generar electricidad con ciclo combinado sea tremendamente alto y el sistema marginalista que tenemos provoca que toda la electricidad haya que pagarla al mismo precio. Esto, insisto, está pensado buscando un poco una sostenibilidad y tratando de incentivar la inversión en energías renovables y tratar de desincentivar la generación de electricidad con fuentes contaminantes. Y está muy bien, y sobre el papel es muy bonito, pero claro, de vez en cuando tienes perturbaciones como esta, se te juntan todos los factores de forma simultánea y ¡plas!, te provoca este repunte de la electricidad que se traslada sobre la inflación. Con esto a lo que voy es que sí, aquí hemos fallado. El repunte de la inflación ha sido más alto de lo que podíamos esperar, no tanto por factores de demanda, sino por factores de oferta. Y eso sí nos puede preocupar un poco. Luego entraré. Pensemos, bueno, aquí simplemente lo que he puesto es, yo creo que todos tenemos claro cómo se mide la inflación, pero por si acaso, ¿no? La inflación se mide con la variación interanual de un índice de precios al consumo. Y esa inflación es buena para el endeudado y es muy mala para el ahorrador. En esto de la economía yo puedo tener dos objetivos, o el crecimiento del PIB o la inflación. Y son en principio objetivos que no son simultáneos. Hay una cosa que se llama la curva de Phillips en economía que me relaciona inflación y crecimiento. Y esto es como ese mantel más pequeño que la mesa. Y tengo que decidir si quiero tapar un lado o quiero tapar el otro. Los dos no puedo. Y tú, como banquero central o como gobierno, te digo, ¿con qué te quedas? ¿Priorizo el crecimiento o priorizo el control de la inflación? Y esta ha habido épocas, después de la Gran Depresión de los años 30, con Keynes, los keynesianos y demás, se priorizó el crecimiento del PIB. Eso terminó por provocar algo de inflación. Llegan los años 70. Además, tenemos un problema, el del petróleo. Tenemos un problema desde el lado de la oferta. ¡Fuas! La inflación se nos dispara y las autoridades dicen, espera, ahora lo que quiero es tener como prioridad la inflación. Y la inflación ha sido la prioridad en los 80, en los 90 y hasta hace poco. Y ahora estamos en un momento en donde no lo tenemos claro. Y ahora entraré en eso. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿La inflación o el crecimiento? Las dos cosas me temo que no puedo. Si priorizo el crecimiento, estoy pensando en el que está endeudado. Si priorizo el control de la inflación, estoy tratando de cuidar en mayor medida a los ahorradores.
La inflación es un impuesto, se dice así, es el impuesto silencioso. ¿Por qué? Va contra el ahorrador. Supongamos una situación de partida, yo tengo un capital de 100, con esos 100 yo puedo comprar un bien que vale 100, yo invierto mi dinero, gano un 15% y me siento muy contento, tengo una rentabilidad nominal del 15%, pero si la inflación es del 30%, de nada me sirve, porque si la inflación es del 30%, yo ya no puedo comprar ese bien, porque ese bien vale 130. Fijaos cómo la inflación, una inflación del 30%, es mala para el ahorrador. Es buena para el que está endeudado, claramente. ¿Qué puede pasar si la rentabilidad, si los tipos de interés son del 5% y la inflación es del 2%? Oh, es buenísimo para el ahorrador, porque hoy no consume, hoy lo ahorra y dentro de un año lo que va a ver es que su capital vale 105 y el precio del bien, vale, ha subido, pero solo ha subido hasta 102. Con esto lo que quería poner de manifiesto es, insisto, que la inflación es un impuesto silencioso, que la inflación es muy mala para el ahorrador, que teóricamente tiene algo que se le compensa, que es un tipo de interés que teóricamente tiene que estar por encima de la inflación. ¿Qué ha pasado en esta crisis? Que ese arranque bueno que tenía yo diciendo que hemos recuperado, que la línea naranja coge a la negra, que bien, todo estupendo, he dicho, cuidado, pero esto no va a ser gratis. ¿Qué nos deja? Nos deja un abultado endeudamiento público. Es la línea azul. La línea azul es el ratio de deuda sobre el PIB. No es la primera vez que el ratio de deuda sobre el PIB sube mucho. Fijaos, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se fue hasta el 120%. Allí fue porque los estados gastaron un montón de dinero en la guerra, haciendo cañones, bombardeos y demás. Esta vez empieza la crisis del 2008 con una deuda pública en el 80%, ¡plas! Se nos va al 110%. Ante aquella crisis los gobiernos gastaron mucho dinero para solventar los problemas de solvencia de la banca, en fin, para ayudar a la economía. La deuda se nos va hasta el 110% del PIB y ahora se nos ha ido hasta el 125% del PIB. Esta crisis nos ha costado, en términos de deuda pública, un 15%. Cuidado que la anterior nos costó un 30%, ¿eh? Pero bueno, han sido dos viajes que han situado el nivel de deuda sobre el PIB en un nivel brutal. Y uno podría decir, bueno, no ha pasado ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego se redujo, porque esto es deuda sobre el PIB. Deuda partido el PIB. ¿Por qué se redujo mucho la deuda partido el PIB después de la Segunda Guerra Mundial? Por el ingente crecimiento económico, toda la reindustrialización, toda la reconstrucción, todos los avances de la electrónica, de la mecánica, de la automoción. Bueno, tuvimos una época dorada de crecimiento económico que provocaron que, aunque la deuda era constante, el denominador subía y, por tanto, el ratio caía. ¿Podemos pensar ahora que va a haber un muy fuerte crecimiento del PIB? Hombre, yo he dicho que el crecimiento va a ser robusto el próximo año, un 5%, y no está mal, pero el siguiente año el crecimiento será el 2 o al 3. No, ni soñemos con un crecimiento del PIB en los próximos años como el que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, ¿cómo yo puedo reducir este abultado nivel de deuda pública? ¿O cómo puedo ayudar a los estados? ¿Cómo puedo ayudar al endeudado, que esta vez son los estados? Pues con unas condiciones monetarias muy expansivas. Y ahora donde voy a entrar es en el cambio de la política monetaria que tenemos que esperar. A ver, este gráfico, ahí lo que tenéis es la inflación en el área euro, en el eje de las X, y en el eje de ordenadas el tipo de interés. Históricamente, pues cuando la inflación era del 2, los tipos al 2. La inflación del 5, los tipos al 5. Yo, ahorrador, no me preocupaba si la inflación se me iba al 4, porque el BCE era mi aliado y el BCE me cuidaba a mí, porque en los últimos 20 años o 30 años la prioridad de los bancos centrales han sido los ahorradores. ¿Que tú tienes tu depósito en un banco? No te preocupes. ¿Que tú tienes una letra del tesoro? No te preocupes, ahorrador. Porque si la inflación se va arriba, el tipo de interés se irá arriba. Si la inflación baja, el tipo de interés bajará. Existe una relación más o menos constante. La cosa empieza a cambiar en el año 2016, después de la anterior crisis, porque lo que empiezan a hacer los bancos centrales es poner los tipos de interés en el 0%. Desde el 2016,
ha habido un cambio entre los economistas. No entre todos, pero bueno, entre algunos sí y entre los más sensibles más. Hemos girado el rumbo y ya no nos preocupa la inflación, nos preocupa el crecimiento. Ha habido un cambio claro, está habiendo un cambio claro entre los economistas. Esto va a sonar un poco asambleario, pero estamos reformulando el capitalismo, se está reformulando el capitalismo. Y un capitalismo que hay que orientarlo en mayor medida al crecimiento, hay que orientarlo en mayor medida hacia el incremento del nivel medio, del nivel de vida. Voy a parar aquí, que si no, como digo, parece que es más un discurso. Fijaos cómo algo está cambiando. Los bancos centrales dicen, te pongo los tipos de interés en el 0%. Es verdad que en el año 2017, 2018, la inflación ha sido baja, una inflación del 1 y pico. Entonces no me era muy grave que la inflación fuese del 1 y que mi depósito estuviese en el 0%. Pero llega el COVID. Y claro, el COVID está provocando inflación. Bien por un aumento de la demanda, bien por un aumento de la oferta, pero perdón, por restricciones de la oferta, que es lo que estaba comentando. Tengo una mala noticia. Si sois ahorradores, tengo una mala noticia que daros. La inflación en los próximos 5 años va a ser más alta que en la última década. Si la última década la inflación ha sido del 1,5%, preparaos porque en la próxima década la inflación va a ser del 2,5%. No una cosa espectacular, tampoco una inflación del 15%, no os asustéis. Pero sí una inflación del 1,5%, del 2%, del 2,5%. Y alguien puede decir, bueno, no pasa nada. El Banco Central Europeo va a reaccionar subiendo los tipos de interés y mi depósito va a estar al 4%. Si la inflación se va al 5%, mi depósito va a estar al 5%. Si la inflación se va al 6%, mi depósito va a estar al 6%. Bueno, pues tengo una mala noticia que daros. No, los bancos centrales no van a subir los tipos de interés. Ya nos lo han dicho. No van a subir los tipos de interés, aunque la inflación se vaya al 3%. Hombre, si se va al 4 al 5 ya veremos. Pero no, este gráfico, que no sé si soy capaz de transmitir la importancia de este gráfico, estamos ante un cambio absolutamente radical de la orientación de la política monetaria, que pasa de la prioridad hacia el ahorrador a la prioridad hacia el endeudado. Pasamos de la prioridad de la estabilidad de los precios a la prioridad del crecimiento. Y tal vez sea justo. ¿Y por qué sea justo? Bueno, pues porque, insisto, y esto es polémico, lo sé, pero así luego si queréis en el debate, vuelvo otra vez al gráfico del endeudamiento. ¿Por qué se han endeudado los gobiernos en esta crisis? La anterior, bueno, en esta crisis se han endeudado para, simplificando mucho, lo he dicho varias veces, priorizar la salud y en media, priorizar a la gente con más edad. ¿Vale? Ha sido una de las decisiones y seguramente si hubiese estado al frente del gobierno hubiese hecho absolutamente lo mismo, no hubiese permitido que hubiese habido fallecimientos y demás. La prioridad debe ser la salud. Pero, coño, nos ha dejado esto un 15% de deuda PIB. En España son 100.000 millones de euros. ¿Quién va a pagar esos 100.000 millones de euros? Esos 100.000 millones de euros lo van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos. No nos cabe ninguna duda. Claro, fijaos que aquí tenemos un problema de solidaridad intergeneracional forzosa. Hemos priorizado la salud, hemos salvado a una persona mayor y le estamos dejando la factura a nuestros nietos o a nuestros hijos. Y eso puede generar un caldo de cultivo complicado. A unos hijos o nietos a los que además le estamos dejando un medio ambiente complicado, a los que le estamos dejando muchos lastres. Y esto es un punto de queja. Siempre ha habido luchas entre las clases dentro de la misma edad. Yo creo que esas luchas entre clases ahora está siendo una lucha entre generaciones. Y hay un punto de malestar y hay un punto de, no sé si decir de injusticia, hay un punto de malestar y tenemos que darnos cuenta. Toda la sociedad se tiene que dar cuenta y los economistas creo que esta vez nos hemos dado cuenta rápido. ¿Qué tiene que ver esto con la política monetaria? Todo. ¿Qué dice el Banco Central? Yo no voy a subir los tipos de interés porque ¿para quién? Para ayudar al ahorrador. Casualmente el ahorrador, ¿quién es? Es la persona de más edad, que es a la que echa una mano tratando de evitar que el COVID se amplificara. No puede ser, lo siento. Hay que pagar la factura. Fijaos, la factura va de, lo siento, pero esa elevada deuda pública
que en el fondo está en manos de los ahorradores, lo siento, pero no voy a remunerar por ella. Lo siento, pero vamos a generar inflación. Ahorradores, tengo una mala noticia que daros. Si dejáis vuestro billón de euros en una cuenta corriente en los bancos, os van a pagar el cero, es más, posiblemente os cobre el 0,50, porque eso es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Y vais a tener una inflación del 2, del 2,5, bueno, que no es mucho, pero año tras año vais a ir perdiendo un poder adquisitivo. Un 2% multiplicado por 10 años es un 20%. Vais a perder un 20% de vuestra capacidad adquisitiva. Qué casualidad, un 20% es el incremento de la deuda pública. Pero claro, la deuda pública se puede pagar vía tipos de interés más bajos. Y este es el punto en el que estamos. Ahorradores, tenéis que coger vuestro dinero y tenéis que dinamizarlo. No vale decir que queremos, y esto creo que ya lo comenté la otra vez, pero ahora las evidencias son más claras y los bancos centrales nos lo están diciendo absolutamente de forma súper clara y meridiana. No puede ser que digamos que pobre siguiente generación, que tal, que hay que reindustrializar el país, que hay que reindustrializarlo, nos hemos dado cuenta, esto lo comenté la otra vez. No puede ser que un país como el nuestro no tenga la capacidad de hacer mascarillas y dependamos de fuera para traer inicialmente, pues eso, los respiradores. No, hay que reindustrializar el país, hay que vertebrarlo. Tenemos que investigar para hacer tecnología que sea compatible con la reducción del cambio climático. Eso hay que hacerlo, se lo debemos a la siguiente generación. Pero hay que financiar eso. Claro, ¿quién pone el dinero? ¿Quién asume el riesgo para que alguien monte una empresa? Por nuestra sede pasan un montón de gente joven, de ingenieros, chavales jóvenes, súper listos, súper trabajadores, que tal vez en nuestra generación o en la anterior, gente tan lista, pues su objetivo prioritario era ser funcionario o trabajar en un banco. Ya no, esto está cambiando. El ecosistema de los chavales no tiene nada que ver. Hoy lo que se lleva, pero digo la gente lista, es montar una startup y es crear una empresa. Genial, tienes la idea, tienes la capacidad de trabajo, tienes las ganas. ¿Pero qué necesita? Capital. No digo subvenciones, que también, no voy a entrar ahí, digo capital. Gente que esté dispuesta a arriesgar su dinero y a ponerlo en tu empresa. Y eso tiene que ser el ahorrador. Ese billón de euros que tenemos en España muerto de risa ahí en depósito tiene que movilizarse. No vale llenarse la boca diciendo que hay que desarrollar un polo industrial y un polo tecnológico, que hay que ayudar a los chavales con las startups, y no invertir y no arriesgar nuestro capital. Este es un mensaje en el que yo quisiera incidir absolutamente y los bancos centrales nos lo están diciendo. No vale. Y como no os queréis enterar, pues os hago la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Voy a dejar que la inflación se me vaya al 3, al 4 o al 5% y no voy a subir los tipos de interés. Lo siento. Claro, los ahorradores, algunos ahorradores están de uñas. ¿Pero qué estás haciendo conmigo, Banco Central Europeo? Tú que me has querido tanto durante todo este tiempo, ahora me dejas tirado cuando más te necesito. Y dicen los bancos centrales, chico, ha habido una cosa que es una pandemia que ha provocado un incremento de la deuda pública, que ha provocado un incremento de las diferencias patrimoniales, salariales y de perspectivas entre la generación 60 plus, por así decirlo, y la generación 30 menos. Y eso lo tengo que salvar de alguna forma. Y hay una forma que es económica. ¿Qué es esto? Sé que es polémico, ¿eh? Sé que esto, wow, hay que asimilarlo y hay que... Pero eso es uno de los principales cambios que nos deja la pandemia, la reorientación de la política monetaria que pasa de prioridad crecimiento, perdón, prioridad inflación, ausencia, a prioridad crecimiento. Escenarios, y termino que me he pasado un poco del tiempo. Escenarios que tenemos. Bueno, nuestro escenario central es con una probabilidad de ocurrencia del 60, una inflación controlada, un 1,5, un 2,5, pero que es mala para el ahorrador que tiene un 0% en su depósito, un crecimiento económico en línea con el potencial, no está mal, un 3, un 4%, perfecto. ¿Cuál sería el riesgo? Que esta recuperación, que este fuerte crecimiento, ¡pum!, se viniese abajo y nos japonizásemos. Y que la inflación fuese baja. Insisto, para mí es más peligroso que la inflación se me vaya al 0,5 que se me vaya al 3,5. Yo como economista, si cojo una economía como la española, como la europea, y me entero que la inflación se va al 0,5, me pondría nervioso. Le falta pulso a esta economía. Para mí sería una muy mala noticia, porque estoy más preocupado en el crecimiento que en la inflación. Ojalá tengamos
una aceleración cíclica. Ya sé que la probabilidad de ocurrencia es más baja, pero ojalá tengamos una aceleración cíclica y es que, oye, wow, los estímulos fiscales, el Next Generation EU, nos vaya para... Y no me importará que la inflación se me vaya al 3, 3,5. Y no asignamos probabilidades de ocurrencia a la estanflación. La estanflación, como digo, es el peor de los dos mundos. Es que tengo inflación por motivos de oferta, no por motivos de demanda, y tengo ausencia de crecimiento económico. Se ha hablado mucho de la estanflación. No, la estanflación sucedió en los 70. Cuando uno mira lo que pasaba en la economía mundial en los 70, no tiene nada que ver con la actual. Por lo tanto, tal vez el titular periodístico o para vender libros está bien, pero la probabilidad de que tengamos una estanflación hoy es francamente reducida. Me he pasado un poco del tiempo, disculpadme, pero bueno, hay margen para vuestras preguntas. Yo termino aquí. Es que ricasco. Muy bien, muchas gracias, David, por tu interesante reflexión. Nos has dejado a todos interesados y con algunas dudas. Vamos a pasar, por tanto, a la ronda de preguntas. Tenemos preguntas tanto en el chat como creo que presenciales. Comenzamos con preguntas en el entorno presencial. Si hay alguien en la sala que quiere hacer una pregunta, por favor, levantáis la mano. Vale. Dale a... Hola. Bueno, gracias por la charla, me ha gustado mucho. Bueno, me ha llamado mucho la atención el fortísimo incremento de masa monetaria la gráfica que has puesto, ¿no? Nos he hecho 3,4 billones, bueno, es algo así como un incremento de un 70% de la masa monetaria en un periodo muy corto, ¿no? Entonces, una duda que igual es muy básica o de fundamento, pero ¿cómo eso no dispara la inflación? Dices, ha subido un 3, pero pues, si hay un 70% más de euros, ¿cómo es que mi euro vale casi lo mismo? Y no ha explotado de manera brutal la inflación. Ha habido inflación. Periodo de entreguerras en Alemania, o ahora Venezuela, o ahora Argentina, o ahora Zimbabue. Pero, Íñigo, sí. Tú sabes que hay muchos más euros en el sistema, pero tú no tienes problema en que te paguen en euros tu nómina. Hoy no. Vale, hoy no. Si algún día me dices que hay tantos euros que ya no quieres, entonces tendremos el problema. Claro, hay quien dice, es que prefiero que me pagues con bitcoins. ¿Y por qué las criptodivisas y demás? Porque hay quien dice, oye, esto va a acabar mal y los euros van a valer lo mismo que los bolívares venezolanos. Y por lo tanto, prefiero que me pagues en bitcoins, que yo sé que la oferta monetaria de los bitcoins está limitada al algoritmo este famoso y no sé qué. Pues oye, yo de momento prefiero que me paguen en euros, pero el día que alguien prefiera... Entonces, a lo que voy, tu pregunta es muy buena y la respuesta es que no sabemos el motivo. Pero no está bien la inflación. ¿Y puede ser una espada de Damocles que esté ahí? Sí, o... claro. Exacto, y dice, no, esto va a acabar mal. Bueno, no lo sé si va a acabar mal. Te digo una cosa, si no se hubiera hecho esto, si el 18 de marzo el BCE no hubiese anunciado el PEPP, yo no quiero ni imaginarme dónde estaríamos. No quiero ni imaginármelo. El desastre hubiese sido, creo que, brutal. Claro, este es el contrafactual. Yo no podré demostrártelo nunca, ¿no? Pero yo prefiero no imaginar lo que hubiera pasado. Entonces, ¿ha funcionado? Creo que sí. Creo que he sido muy vehemente, insistiendo en el papel favorable de la decisión de la política monetaria no convencional. ¿Que esto es la semilla de la destrucción de la próxima gran crisis? Yo pienso que no.
¿Que algo de inflación va a haber? Estoy convencido. Es que estoy convencido de que va a haber inflación, porque es que la inflación es la forma de salir de esta. Pero una inflación que sea eso, del 2,5 o 3. Dice, bueno, eso nunca va a ser posible y la inflación se nos va a ir al 10 o al 15. Si eso pasa, es un poco la estanflación y sería el escenario negativo. Estoy muy de acuerdo, pero hoy por hoy no parece probable, pero hay que vigilarlo, evidentemente, ¿no? Porque esto ha sido aquí, pero en Estados Unidos ha sido lo mismo, en el Reino Unido ha sido lo mismo. A la máquina del billete se le ha dado de forma brutal, porque, insisto, detrás no hay nada. Por eso los más liberales quieren que volvamos al sistema patronoro. Porque en el sistema patronoro esto no hubiera sido posible, porque tú solo podías emitir base monetaria que estuviese respaldada por el oro. Bueno, eso quedó atrás en Europa en 1920 y tantos y en Estados Unidos en el 71. Y es que, viendo la gráfica esta, yo no tengo ahora mismo cero exposición a criptoactivos y demás, pero viendo esta gráfica, manda unas ganas tremendas de, aunque sea poquito a poco, ¿no? Por lo que pueda pasar, no sé. Bueno, o sea, no es casual que el Bitcoin y demás esté en 40.000 o algo así, dólares. Pues bueno, pues porque hay quien piensa que detrás de esto... yo pienso que no. Yo pienso que detrás de esto sigue habiendo la economía, la americana, la europea, y pienso que no va a ser el problema. Pero evidentemente cuando uno ve este gráfico se asusta, sí. O sea, uno puede ver yo veo una solución, pero efectivamente se puede ver un riesgo. Sí, sí. Sí. Bien, vayamos ahora con una pregunta del chat, luego pasamos a la sala, vamos a combinar un poco. Una pregunta del chat. Ante la perspectiva de tipos que dibujas, ¿qué camino le espera al sistema bancario europeo en los próximos años? Muy bien, pues complicado. En un contexto con los tipos de interés tan bajos como vamos a tener en los próximos 5 o 10 años, con un contexto regulatorio excesivo, yo en esto quiero insistir, es decir, la regulación a la que están sometidas las entidades crediticias es exagerada, ¿eh? Es la ley del péndulo. Tal vez la regulación que existía y las exigencias de capital que existían en el 2003 eran demasiado laxas, estoy muy de acuerdo, pero lo que hay ahora es excesivo. Por lo tanto, las perspectivas no son favorables. Así está cotizando en bolsa, ¿no? Los bancos están cotizando en bolsa aproximadamente en un 70% del valor en libros. Es decir, los inversores en bolsa no pagamos por un banco ni siquiera el valor en libros. Eso es un reflejo de cuáles son las perspectivas que tiene el negocio bancario, ¿no? Sí, las perspectivas pues son esas. Y fijaos, la pregunta es muy buena para insistir en que esta vez, y lo comentaba antes, los bancos han sido los grandes, una de las grandes claves, porque esa inyección del Banco Central Europeo ha tenido que ser canalizada hacia la economía. Cuidado, no todo se ha canalizado, pero una parte importante, y uno de los canales de transmisión han sido claramente los bancos, ¿no? Pero sí, las perspectivas de rentabilidad del negocio pues son bajas, de ROE, de Return on Equity de la banca, pues son bajas y así están cotizando en bolsa. Quien piense que va a haber inflación, que van a subir los tipos de interés, bueno, pues se pondrá a comprar bancos porque entenderá que es un sector que está barato, pero el mercado no está en esa perspectiva. Hola David, Hola. Primero enhorabuena por la charla, ha sido Gracias. fantástica. Gracias. Una pregunta en cuanto a la inflación. Hablabas principalmente de que perjudicaba a los ahorradores, beneficiaba a los endeudados, siempre y cuando se mantuvieran los tipos a cero. O por debajo de la inflación. Correcto, correcto. Pero yo también creo, no sé, igual corrígeme, que hay también una pata que son las clases más bajas, que tienen unos ingresos que no van tampoco ligados a la inflación y que además no pueden acceder al crédito. Entonces, también corremos ahí un peligro de que haya una diferenciación todavía mucho mayor, ¿no? Una brecha económica y que haya ahí, que salgamos también en ese sentido perjudicados de esta crisis. ¿Qué te parece? Bueno, hombre, si yo tuviese que decir quién tiene más proporción de deuda, las clases más bajas o las clases más altas, son las clases más bajas, ¿eh?
Al final una persona con una capacidad adquisitiva menor proporcionalmente tiene más renta, perdón, tiene más deuda que la clase alta, ¿eh? Lo que pasa es que, fíjate, aquí la trampa es ¿quién está endeudado? El Estado. Pero tras el Estado, ¿quién son? Somos nosotros. Y bueno, por un poco la edad media que yo veo aquí, no somos nosotros. Son los que vienen. Este es el punto. Si el punto es ese 1,4 billones de deuda pública, ¿eso quién lo va a pagar? ¿Lo vamos a pagar nosotros? No, yo creo que no. Lo van a pagar los que vienen. O sea, cuando digo que se prioriza el endeudado, es un, bueno, no sé, puede haber puesto Estado, ¿vale? A eso nos referíamos. ¿A quién ayudamos? ¿Al Estado o a los ahorradores? Yo sé que eso es tremendamente polémico y yo discuto en esto un montón con un montón de economistas, porque no hay consenso entre nosotros. No, pues el Estado lo que tiene que hacer es reducir el déficit público, no, el Estado lo que tiene que hacer es apretarse el cinturón, el Estado lo que tiene que hacer es bla, 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 bla. Y espera, quito. El Estado se ha endeudado para evitar una crisis económica. Porque, joder, si estáis de acuerdo con mi argumentario desde el principio, y es hagamos cosas para evitar que una crisis coyuntural provoque un daño estructural. Y se ha hecho, y afortunadamente la línea naranja va a alcanzar a la negra. Chapó, pero no va a ser gratis. Nos deja 100.000 millones de euros. Ayudemos a pagar esos 100.000 millones de euros. Clientes míos, fondos de pensiones que asesoro, grandes patrimonios que asesoro. Claro, podrían tener una cartera de deuda pública con tipos de interés del 5%. Y decir, bueno, yo tengo una cartera con deuda pública al 5%, que la inflación es del 4%, bueno, me da igual. Pero no es el 5%. El bono español a 10 años está en el 0,40. Y el bono alemán a 10 años está en el 0, en el menos 0,10. Y el bono español a 2 años está en el menos 0,30. ¿Qué me están diciendo estas oficinas familiares, estos fondos de pensiones, estos grandes patrimonios, estas fundaciones? ¿Qué intuís que están haciendo con el dinero? Lo están moviendo. ¿Y qué están empezando a hacer? Invertir en fondos de capital riesgo, invertir en fondos de direct lending, invertir en renta variable, invertir. Eso es un poco de lo que estamos buscando, ¿no? Y esa es la idea, que efectivamente nos gustaría que fuese de otra manera, pues tal vez no. No digo que no, pero hay que modificar un poco el chip y tratar de ayudar. Vamos, si se os ocurre otra forma de reducir la deuda pública, bienvenidos, pero y ya sé, porque oye, si queréis subiendo los impuestos. Y no vale decir, no, pues quitando los coches oficiales, ojalá fuese así de sencillo, no seamos naif, no va por ahí el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pero insisto, esto es mi opinión, igual la vuestra es distinta y ojalá, y seguramente sea así porque no hay ese consenso entre... Pero esa represión financiera en la que estamos metidos es una faena para ese ahorrador. No sé si te he contestado, ¿no? Sí, lo único, ¿opinas que puede haber, cuando salgamos de esta crisis, una mayor brecha social entre las clases altas y bajas? O... No sé si entre las clases altas y bajas, fíjate, no lo tengo tan claro. No, o sea, algo puede ser. El top 1%, pues sí, cada vez es más rico. Pero fíjate, no lo sé, si es que yo me voy haciendo ya un poco más mayor y voy teniendo otra sensibilidad distinta, pero yo sí percibo un punto de... no sé si de cabreo, de decepción, de los chavales de 20, 25 años, ¿no? Sí. Y esto suena a chascarrillo y perdonadme, ¿eh? Pero fíjate, no sé, aquí no sé, en Madrid, no sé que si el botellón, que si pasan de la mascarilla. Me da que es como las manifestaciones que igual hace 30 años se hacía el sindicato en la calle contra el cierre de los astilleros. Pues ahora los chavales tal vez no salen a la calle en un sindicato a manifestarse. Hay un punto de paso de vosotros. Me estáis dejando hecho una porquería esto. Estoy exagerando mucho, ¿eh? Pero yo sí percibo que tienen otra... ¿sabes? Que miran la deuda pública y que miran, que se están haciendo políticas... Estoy metiendo un poco el lío hoy, pero vamos a ver. Y en cierto modo, si yo fuese el presidente del gobierno, pues seguramente haría lo mismo. ¿Dónde está el grueso de mis votantes? Es que igual tiene que ser así. En un congreso, el Parlamento, ¿en qué tiene que estar pensando la mayoría? En la mayoría poblacional y en la mayoría de edad. Seguramente una política de un gobierno tendría que estar pensando en el grueso de la población. ¿Dónde está el grueso de la población votante?
en 60 más. Bueno, pues teóricamente un gobierno tiene que tomar decisiones pensando en la gente de 60 más. La gente de 60 más tiene unas necesidades que son muy distintas a una persona de 20 más. Se nos llena la boca de nuevo. Oye, políticas, tenéis que hacer políticas a medio y largo plazo. Ya, pero si el que vota luego no vota políticas a medio y largo plazo. Si votase políticas a medio y largo plazo, votaría decisiones que reduzcan la deuda pública y no votan decisiones que reducen la deuda pública. No sé si... ¿no? Es que en la longevidad está cambiando muchas cosas y entre ellas está cambiando la función de decisión de un presidente del gobierno. Y me parece que en cierto modo tiene lógica. Un presidente del gobierno teóricamente tiene que decidir en función de la mayoría. Y a medida que la población se va haciendo más mayor, bueno, pues las decisiones están más en línea con una persona que tiene más edad y los objetivos son muy distintos y tal vez un chaval de 20 años dice, pero bueno, ¿y a mí quién piensa en mí? Pues nadie, o muy poca gente, o piensan menos en ti. Ahí, si alguno de vosotros se quiere dedicar a la política, o si alguno, hay un nicho brutal. Pasa que dice, ya, ¿pero cuántos votan? Yo soy un chaval de 20 años y digo, pero a mí, ¿quién piensa en mí? ¿No? ¿Pero quién está pensando en mí? Y en mi futuro dentro de 30 años. Nadie. Bueno, paro aquí a hablar de política. Muy bien, tenemos una pregunta más en la sala y luego pasaremos a otra del chat. Bueno, David, una vez más, una gozada escucharte porque esto que es súper complicado lo cuentas súper fácil. Muchas Lo menos gracias. para los que no sabemos. Muchas gracias. Yo ahora mismo, o sea, te he escuchado toda la conferencia y estoy como bipolar. Digo, madre mía, por un lado tengo una buena noticia, que además es verdad, llevas contándolo mucho, mucho tiempo, esa diferencia que tenemos que cambiar todos el chip de ahorrador a inversor. Gracias a Dios siempre me animas porque he elegido una buena profesión, trabajar con startups. A ti se te empieza a notar un poco en ese punto. Pero por otro lado me preocupa esa inflación. O sea, al final nos han enseñado desde pequeños inflación, tipos de interés, esa relación, ¿no? Y dices que no nos olvidemos que la inflación es buena, los tipos de interés no van a subir. Y a pesar de toda la deuda que estamos teniendo gracias a los ICOs que nos han beneficiado a toda la empresa, ¿no? Pero ¿qué está pasando con el coste energético? A mí es lo que más me preocupa de esa oferta que no podemos ahora mismo atender y qué pasa con los parones de nuestras empresas, de nuestra industria, precisamente aquí en País Vasco. Y realmente qué va a suceder si no somos capaces de remontar rápido, ¿no? Muy bien. Gracias. O sea, efectivamente tenemos que cambiar el chip. La inflación no es pecado. Tenemos un poco metido la inflación es pecado y los alemanes, bueno, ellos lo llevan aquí tatuado, la inflación es pecado. Bueno, pues no, la inflación no es pecado o una inflación del 3% no es pecado. Y esto es un mantra que a mí me gustaría insistir. La inflación al 3 no es pecado. 2, el Banco Central Europeo no va a reaccionar mecánicamente a esa inflación. Nos guste o no nos guste, pues estoy súper en contra. Pues nada, te atas a una farola y protestas, pero no lo van a hacer porque, insisto, la prioridad es el crecimiento, ¿vale? Y es un poco que eso va a ser la semilla de la próxima gran... No lo sé, pero ahí sí que tenemos un consenso absoluto. Por lo tanto, yo no me preocuparía por la inflación. Ahora, la electricidad. Bueno, ya lo he comentado antes, el coste de la electricidad en Europa es alto por el sistema marginalista que tenemos y porque ha confluido en el tiempo el gráfico de arriba a la izquierda y gráfico de abajo a la izquierda. Y la combinación ha sido tremendamente... O sea, el modelo no estaba previsto. O sea, el modelo tiene su lógica. E insisto, el modelo lo que busca es tratar de incentivar la generación de electricidad con mecanismos renovables y tratar de desincentivar el consumo con fuentes contaminantes. Y eso es un mantra que en Europa lo tenemos muy asimilado o lo tenemos muy interiorizado. Deberíamos debatir. Y también esto es un tema ideológico y, por lo tanto, ¿hay cambio climático, sí o no? Quien dice que no hay cambio climático y que esto es populismo, ¿cómo es? Populismo climático, pues esto son todo bobadas y olvidémonos. Bueno, eso es una teoría. La otra es, no, hay un problema climático. Y en Europa lo hemos visto antes. Y se están tratando de establecer mecanismos para paliarlo.
¿Qué ha pasado? Pues que no ha funcionado en un momento de estrés. Nadie había contemplado what if tengo el gas natural arriba y el CO2 arriba. El daño en la capacidad productiva es enorme y esto es un componente desde el lado de la oferta y esto sí que es preocupante, ¿eh? Estoy muy de acuerdo y ahí es donde tendrán que las autoridades tomar una decisión, decir, oye, espera, ¿priorizamos el crecimiento a la sostenibilidad medioambiental o no? Y esta es la otra decisión que tendremos que tomar. Porque fijaos, esto se me acaba de ocurrir ahora, cuando decía que o crecimiento o inflación. Bueno, espera, que ahora tengo un tercer vértice. Crecimiento, inflación o medio ambiente. Y ahí tenemos que priorizar. Y tendremos que ver si prefiero... Si mi prioridad es el medio ambiente, que la energía se vaya a donde corresponda. Igual hay que esperar, sí, pero no. Y por lo tanto, bueno, eso es lo que está haciendo ahora la Comisión Europea, ¿no? Reflexionando, replanteándose que igual el modelo, que efectivamente uno diseña un modelo y luego pasan cosas que no eran las esperadas y vemos que es un problema. Bueno, pues seguramente ya están pensando en cómo... Porque es verdad que el daño económico es grave y a ver si hemos resuelto bien la crisis COVID y se nos va a ir por el desagüe de la crisis de la electricidad, ¿no? Pero bueno, ahí de nuevo confiar en que las autoridades políticas pues lo resuelvan, porque es verdad, ¿eh? Vuelvo otra vez, si es una inflación del 3 por presión de demanda, no solo no me preocupa, es que hasta lo celebro. Si se me va al 5 por un problema de oferta, eso se llama casi esta inflación y eso a mí me gustaría menos, ¿no? ¿Sí? Bien, pasamos a una pregunta del chat. Bueno, hay dos, ambas relacionadas un poco con China, si bien en un ámbito distinto. En un caso preguntan un poco por la política comercial europea con respecto a China y la dependencia, algo que ya has comentado un poco en tu exposición. La otra pregunta pregunta sobre el problema de Evergrande y la situación inmobiliaria que se pueda crear. Sí, pues muy buena pregunta, porque yo creo que no he hablado nada de China y es un tema de los que más seguimos, porque China es la segunda economía del mundo, es el principal motor y es obvio que lo que pasa en China pues es importante para nosotros. Y ha generado ruido China en los últimos 3 meses, ¿no? Y un ruido que los mercados financieros, bueno, pues les ha sentado mal. Fíjate, los 3 grandes ruidos, uno es la pérdida de dinamismo económico, que es lógica, y en el caso de China es lógica, y me voy para atrás, porque es un país que ha estado creciendo a tasas del 8%, este año seguramente abajo del todo, ¿eh? La previsión FMI octubre de 2021, China 8,0, y fijaos que el próximo año un 5,6. Es lógico, un país como China no puede mantener ritmos de crecimiento del 8% y va a seguir creciendo, pero a un 5,6. Por tanto, pérdida de dinamismo de China, pero dentro de lo adecuado. También ha generado ruido desde China que en los últimos meses las autoridades están tomando medidas regulatorias. El sector financiero, el sector del juego, el sector de la tecnología, el sector de la educación. Bueno, y nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza porque desde aquí hemos dicho, jo, estáis interviniendo en la economía. Tal. Pero ellos nos han contestado, ya, pero yo no estoy haciendo nada distinto a lo que estás haciendo tú. Porque en Europa tienes una ley de protección de datos, porque en Europa también regulas el shadow banking, porque en Europa, joder, pues tienes razón. Pero tal vez no esperábamos que China tomara este tipo de medidas. Y el tercer factor del que se ha hablado mucho es la situación de Evergrande. Evergrande es una promotora inmobiliaria, es una inmobiliaria china. Claro, todo en China es de unas dimensiones estratosféricas que tiene un pasivo de 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares es un dineral, es un pasivo, es un 30% del PIB español, es una pasada. Y Evergrande es una compañía pues, que no atraviesa por un buen momento porque las autoridades chinas han impuesto una serie de medidas al sector inmobiliario chino, pues que tengan un ratio de liquidez, que el ratio de apalancamiento no sea excesivo, bueno, medidas macroprudenciales, que es las que tal vez tenía que haber hecho España en el año 2003 para evitar ciertas cosas. Y cuando uno pasa el stress test, vamos a decirlo así, estas pruebas para Evergrande, pues no cumple. Y dices, Evergrande, tú no cumples estas nuevas exigencias que tienen las autoridades económicas chinas, por lo tanto, tu futuro es sombrío. Por lo tanto, tienes que o reestructurar o impagar, o en fin, Evergrande puede tener los días contados.
Claro, si yo os digo que una compañía con un pasivo de 300.000 millones de dólares puede afrontar o tener que afrontar una reestructuración, pues nos entra el miedo en el cuerpo, claro, porque pensamos que la última gran quiebra, la de Lehman Brothers, provocó un follón de envergadura sin igual. ¿Es Evergrande el próximo Lehman Brothers? Bueno, pues no. Y aquí me mojo. Igual el próximo año decís, joder, macho, ahí has estado pletórico. Bueno, entendemos que no. Y entendemos que no por muchos motivos. Uno, porque Evergrande tiene pasivo 300.000 millones de dólares, pero tiene activo, tiene casas. ¿Que esas casas tal vez no valgan por cómo las tiene contabilizadas? Pues no digo que no. Pero no habrá mucho descalce patrimonial, como si fue el caso de Lehman Brothers, en donde en su activo decía que tenía 1.000 y realmente lo que tenía en su balance no valía para nada. Es decir, si hay un impago o una quiebra de Evergrande, la desproporción entre el activo y el pasivo es pequeña, razonablemente pequeña. No como el caso de Lehman Brothers. Dos, en el caso de Lehman Brothers, y esto luego nos enteramos después, ¿sí? Menudos economistas financieros que se enteraste después, pues nos enteramos después. Y ahí las pelis estas de Big Short y Martin Cole, pues la verdad es que lo cuenta muy bien. Bueno, pues nos enteramos después de que había un montón de productos derivados, estructurados, que en caso de que Lehman Brothers quebrase, esos productos iban a perder. Hubo un efecto spillover, un efecto contagio que no sabíamos, que no teníamos ni idea. No parece que haya nada vinculado a Evergrande. 3. El problema no es que Lehman Brothers tuviese un desajuste patrimonial brutal. El problema tampoco era, no solo era que había derivados y estructurados vinculados a Lehman Brothers. El problema es que un ciudadano en Burgos tenía exposición a Lehman Brothers. Y eso fue lo que provocó el efecto dispersión a nivel mundial. Bueno, que se sepa, y esto sí que es así, cualquier producto, cualquier pasivo que tiene Evergrande está en China. No hay ninguna cartera de un inversor internacional que tenga exposición a Evergrande. Y esto es otro punto importante. Si hay un problema en Evergrande, es un problema de China, para China y para los chinos. Y si hay algún problema, hay una diferencia entre China y Europa. China tiene 3 billones de dólares en reservas. Que si hiciera falta movilizarlo para tratar de tapar el agujero, pues lo puede hacer. Y 4, hombre, la situación de Evergrande no es algo que nos hemos enterado hace cuarto de hora, sino que ya había un rum pues hace un año y pico. Quiero decir con esto, sería muy grave que las autoridades económicas chinas, que no son idiotas, provocaran una voladura de esta compañía y a ver lo que pasa. No, entendemos que si hay una voladura de esta compañía, bueno, está todo bien perimetrado, está todo bien controlado y que no va a haber esos efectos. ¿Que nos podemos equivocar? Pues evidentemente nos podemos equivocar, pero yo diría, el próximo cisne negro, el próximo follón, la próxima elemento de perturbación que puede provocar una crisis, no va a ser Evergrande. ¿Qué va a ser? Pues no lo sé. No sé. Esto es un poco lo que contábamos en clase el otro día y lo cuento yo en clase, efectivamente. ¿Dónde están los riesgos? Pues es que cada día es uno y de repente una cosa que no pensabas, pues resulta que luego sucede. Y aquí también, lo digo con todo el respeto del mundo y todo mi apoyo y solidaridad, ¿no? Fijaos lo de la isla Palma, ¿no? Pues de repente un volcán y te arrasa y no sé, joder, ¿no? Quiere decir que al final los elementos de perturbación y los shocks pueden venir allí donde... Y esto, vamos a acabar, ¿no? Pues una reflexión... ¿Hay más preguntas? Pues dirá, que igual luego dejo para el final la reflexión final. Bien, hay tiempo para... Tengo una más, una en el chat y no sé si alguien de la sala quisiera alguna pregunta para que pueda responder. No. Bien, sí, perdón. No veo. Los crecimientos futuros, que es un poco lo que yo creo que todos tenemos que anticipar y prever. En este momento yo creo que todas las expectativas están enfriando por todas estas temas cruzados, automóvil, materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para los próximos años, España, concretamente Europa, no bueno, 2022. ¿Para qué? ¿Para el 2025? Sí, 2 o 3 años. Sí. Vamos a ver, tenemos que ser muy sinceros.
crecimientos del PIB por encima del 1,5 son tremendamente complicados. Son tremendamente complicados. Y eso es un problema. Lo he dicho antes cuando el nivel deuda ha partido el PIB, porque después de la Segunda Guerra Mundial, claro, es que el PIB crecía al 5, al 6, porque claro, había que reindustrializar, había que reconstruir. Pero ahora, sí, entonces las perspectivas de crecimiento, además con una población envejecida, bla, 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 el crecimiento potencial de las economías tiende a menguar. Sí. Ahora, que dentro de 4 o 5 años tengamos una nueva revolución tecnológica asociada, no sé, a la computación cuántica o al teletransporte o a... Bueno, pues no lo sé, porque esto es lo que a veces pasa, ¿no? ¿Quién nos hubiese imaginado hace 10 años pues que íbamos a tener un desarrollo tecnológico? Pero aquí sí a mí me gustaría ser un pelín más prudentón y decir que efectivamente vamos hacia tasas de crecimiento tendencial pues proporcionalmente más bajas, sí. Vale, y la última pregunta viene de Ibercaja. ¿No crees que nunca se va a devolver la deuda pública? Simplemente se buscará que ésta represente un porcentaje menor del 70% Sí. del PIB de aquí a 10 años. Por lo tanto, se busca subir el PIB en vez de bajar la deuda. ¿Lo ves así? Sí, vamos a ver. Yo creo que el nivel de la deuda pública en unidades monetarias, no sé si algún país alguna vez ha bajado. Tengo mis dudas de que haya bajado. Igual sí, pero en general no tiende a bajar. No tiende a bajar. Pero la deuda se mide en términos relativos al PIB. Cuidado, al PIB nominal, no al PIB real. O sea que esto queda un poco técnico, pero cuando uno mira, este es el crecimiento del PIB nominal, perdón, real. Hasta hay que sumar la inflación, Es decir, que igual la economía española, pues el próximo año puede crecer el PIB real a tasas el nominal a tasas del 10%. En fin, que el numerador, el volumen de deuda pública de España, 1,4 billones de euros, yo creo que eso nunca va a bajar. No, y ningún país baja. Y eso va creciendo. Ahora, debe crecer menos que el PIB nominal. Y el PIB nominal puede ser que crezca más porque tengo más inflación. Sin que la carga de interés de la deuda suba, porque los bancos centrales no me están dejando. Y eso es un poco el mix en el que puede cambiar la inflación, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que antes me preguntabas, ¿no? Si yo en la carrera te digo que con ese incremento de la oferta monetaria, ¿qué va a pasar con la inflación? Y si te digo que con este nivel de tipos de deuda pública, a ver, ¿dónde van a estar los tipos de interés? Vamos, es que fijaos qué cosa más curiosa. Con un nivel de inflación en el 130%, el tipo de interés está en mínimos históricos. No, en la carrera y en la función de oferta y demanda, lo que nos dicen es que en una deuda pública tan brutal, los tipos tendrían que estar mucho más arriba y se produciría el efecto crowding out, de expulsión de la iniciativa privada. Bueno, pues nada, coges el manual macro y lo tiras porque no está valiendo para nada. Esto es otra de esas cosas que son inexplicables. ¿Por qué? Por la acción de los bancos centrales, que están comprando los bonos y por eso los tipos de interés están en niveles absolutamente reducidos. Bueno, por concretar la pregunta, yo creo que no, que el nivel de deuda pública en euros, unidades monetarias, no va a caer y que lo que tenemos que conformarnos es que suba el denominador, que es PIB nominal, es decir, PIB real, que ojalá crezca, pero mucho no va a crecer, más la inflación, que creo que va a ser el mecanismo de ajuste. Y ojalá venga por ahí. Llamadme heterodoxo si queréis, pero sí. Pues viva la heterodoxia. ¿Sí? Sí, este gráfico. Sí, esto es el conjunto de los países desarrollados. Sí, Estados Unidos está ya al 120 también, Eso muy parecido a nosotros. Sí, muy, muy parecido, ¿no? Muy bien. Pues terminamos aquí entonces. ¿Sí? No, la reflexión, a ver si lo puedo ver cómo engancharlo. No, la reflexión simplemente es, yo creo, por tu idea de qué va a pasar con el crecimiento económico y demás, que en el fondo no sabemos muy bien porque se nos va a transformar, que vivimos en un mundo de continuos cambios a un ritmo exponencial, y la reflexión que estamos haciendo todos nosotros y en el mundo empresarial, y la pandemia nos ha ayudado a ello, es
sí que tenemos que tener muchos recursos y que tenemos que tener una economía muy muy dotada de recursos, o por el contrario vivir muy ligeros de equipaje y tener economías muy flexibles. Estamos yendo cada vez más a esto. Estamos yendo cada vez más a balances empresariales mucho más livianos. Estamos yendo a economías de mucho menos posesión y mucho más uso. Eso en nuestras vidas personales, pero también los balances empresariales. Y esto no es una cosa que estamos viendo. La persona tiene una idea, monta una empresa y no necesita comprar nada. No necesita comprar, evidentemente, ni el edificio en el que está, ni las máquinas, ni las sillas, ni absolutamente nada. Vamos a una economía donde las empresas son tremendamente flexibles, las personas también tenemos que ser tremendamente flexibles, así, porque hay un montón de perturbaciones. Porque cada vez hay más inestabilidades, cada vez hay más focos, el mundo cada vez es más VUCA, ¿no? Más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo. No vale tener, y por si acaso, no, ten estructuras tremendamente pequeñas que sean tremendamente flexibles. Es todo un reto, ¿eh? Los balances tienden a ser cada vez más pequeños. Los balances están cambiando en dos lados. Uno, vaya reflexión larga que me está quedando, pero bueno, los balances cada vez tienden a ser más pequeños, más flexibles, y porque además en este mundo cada vez hay más intangibles, que ese es otro de los grandes problemas para los economistas, para los que nos dedicamos a las valoraciones de las inversiones, ¿no? Y el ejemplo que se pone es Tesla. ¿Tesla es una compañía de producción de coches? No, seguramente no. ¿Tesla qué tiene en su balance? Pues tiene el intangible de una patente, tiene el intangible del Big Data. Estamos en una economía de los intangibles. ¿Y cómo se valoran los intangibles? ¿Y cómo se financian los intangibles? Bueno, pues eso es todo un reto. ¿Y cómo se mide, ¿no? Dentro del PIB y demás? Bueno, es un poco tecnicorra, pero bueno, pues si os es útil el cómo cada vez buscamos economías y empresas más flexibles, con menos posesión, con más uso, todo as a service y comprar pocas cosas, y la economía de los intangibles, ¿no? Cómo pesan cada vez más. Pues muchísimas gracias, David, nuevamente, Nada, otro año, y esperemos vosotros. efectivamente que el año que viene siga siendo el profesor del programa ejecutivo en dirección financiera. Lo de hoy es un buen ejemplo de los profesores y los contenidos que se trabajan en el programa. Que sepáis que dura un año, que trabajamos diferentes temáticas con un enfoque siempre muy práctico, como ha sido hoy, que permite a los participantes adquirir una formación sólida, avanzada, con una visión estratégica y global de la gestión económico-financiera en la empresa, crecer profesionalmente y hacer crecer sus organizaciones. Y bueno, dar las gracias a Ibercaja, que apoya el programa ya desde par de años, ¿no? Si no recuerdo mal, que apoya charlas como esta, y por supuesto a todos vosotros por vuestro interés, porque si no viene nadie, pues no tenemos charla, ¿eh? Tendríamos cena o algo así con David, pero no charla. Así que muchísimas gracias por vuestro interés, por venir, y por supuesto a todos los que han estado conectados vía online, pues también bueno, pues ese agradecimiento. Bien, pues despedimos ya. Muchísimas gracias a todos y esperamos seguir contando con todos vosotros el próximo año. Adiós.